El secreto de la niñera. En el silencio de los tapices del Palacio de Mendoza, un pañuelo guarda más que un aroma de lavanda, guarda decisiones antiguas, miedos velados y un secreto que amenaza todo. Marta Esperanza, hasta entonces solo la niñera del heredero, es llevada a juicio por un accidente que explota en chismes y acusaciones. Lorenzo, el duque, cansado del luto y la indiferencia, decide investigar por cuenta propia y encuentra en rincones secretos del palacio señales que no deberían existir, un colgante, un cuaderno con anotaciones antiguas. Cartas de una esposa que sabía más de lo que decía. Entre un consejo que exige castigo y un gesto de protección que rompe protocolos, nace una pregunta imposible: ¿qué vale más, la verdad o las vidas que ella puede destruir? Esta es la historia de Marta y Lorenzo, cuidado, secreto y decisiones que cambian destinos. La mesa del consejo y el anillo apretado. El salón principal del Palacio de Mendoza resonaba como una catedral vacía aquella mañana de noviembre, cuando las primeras lluvias del otoño español golpeaban contra los ventanales góticos con persistencia casi acusatoria. Lorenzo de Mendoza y Castilla, cuarto duque de Valdecañas, permanecía de pie ante la inmensa mesa de roble que había servido a 3 generaciones de su linaje, los dedos contraídos alrededor del anillo ducal. Una esmeralda rodeada de diamantes que parecía apretarle el dedo como una esposa dorada. El aroma de cera derretida de las velas se mezclaba con el olor húmedo de la piedra antigua, creando una atmósfera pesada que combinaba perfectamente con el humor sombrío que había dominado el palacio desde la muerte de la duquesa, apenas 8 meses antes. Lorenzo ajustó el cuello alto de la casaca negra de terciopelo, un hábito nervioso que había desarrollado durante el luto, y observó a los 5 hombres que componían su consejo particular acomodarse en sus sillas de respaldo alto. Excelencia, comenzó don Rodrigo Álvarez, el mayor del grupo, su barba grisácea bien recortada temblando ligeramente, el incidente de ayer exige una respuesta inmediata. La reputación de la casa de Mendoza no puede ser manchada por negligencia de una simple criada. Las palabras cortaron el aire como hojas afiladas. Lorenzo sintió el anillo apretar más, como si la propia memoria de Isabel, su dulce y querida esposa, lo reprendiera por permitir que llegaran a ese punto. El pequeño Diego, su heredero de apenas 4 años, había caído de un banquito en el jardín durante los cuidados de la niñera, resultando en un rasguño en la rodilla y mucho llanto. Un incidente trivial que se había transformado en escándalo por las lenguas venenosas de los cortesanos. «Traigan a la acusada», ordenó don Rodrigo, golpeando el puño en la mesa con autoridad que no le correspondía, pero que ejercía libremente en ausencia de la antigua duquesa. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un chirrido que resonó por las paredes cubiertas de tapices. Marta Esperanza entró escoltada por 2 guardias, la postura erguida como una lanza, los pasos firmes resonando en el mármol frío. Lorenzo alzó los ojos por primera vez desde el inicio de la sesión y sintió algo inesperado contraerse en su pecho. Ella era diferente de lo que había esperado. En los pocos encuentros casuales por los corredores del palacio, siempre la había visto de refilón, una figura discreta en sus vestidos grises de lana. Ahora, bajo la luz dorada de las velas y la mirada escrutadora de 6 hombres poderosos, Marta se revelaba como una mujer de belleza singular. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño bajo, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban un rostro de rasgos delicados, pero determinados. Los ojos, de un castaño profundo como miel oscura, no demostraban ni miedo ni sumisión, solo una dignidad silenciosa que lo intrigó. El vestido de lana marrón, sencillo pero bien cortado, realzaba una figura elegante a pesar de su condición humilde. Las manos, que Lorenzo notó estaban ligeramente temblorosas, sostenían un pequeño pañuelo bordado, la única señal de nerviosismo que se permitía mostrar. Marta Esperanza, pronunció don Rodrigo con desdén, está usted aquí acusada de negligencia grave en el cuidado del heredero del ducado.
Ayer, por su descuido, el joven Diego sufrió un accidente que podría haber resultado en heridas serias. Con el debido permiso, la voz de Marta sonó clara y firme, con un leve acento andaluz que le confería un encanto inesperado. El niño se resbaló mientras trataba de alcanzar una mariposa. Yo estaba a menos de 2 metros de distancia y lo socorrí inmediatamente. Un murmullo recorrió la mesa. Don Francisco Herrera, el consejero más joven, se inclinó hacia adelante. 2 metros de distancia son 2 metros de más cuando se trata del futuro de nuestro linaje, declaró con vehemencia. Una niñera competente jamás permitiría que un niño de 4 años subiera a cualquier superficie sin supervisión directa. Lorenzo observaba la interacción en silencio, notando cómo Marta mantenía la compostura incluso ante las acusaciones. Había algo en su postura que le recordaba a Isabel, no la apariencia física, sino la fuerza interior que irradiaba incluso en los momentos más difíciles. Una fuerza que él mismo había perdido en los últimos meses. ¿Qué tiene que decir en su defensa?, preguntó don Rodrigo, tamborileando los dedos en la mesa en una demostración clara de impaciencia. Marta enderezó los hombros, y Lorenzo pudo ver cómo respiraba profundamente antes de responder. He servido a esta casa con dedicación absoluta en los últimos 3 años. He cuidado al pequeño señor a través de fiebres, pesadillas y los primeros pasos. Jamás, en momento alguno, puse su seguridad en riesgo por descuido o negligencia. Palabras bonitas, interrumpió don Carlos Montemayor, el tercer consejero, pero el hecho permanece, el niño se lastimó bajo su cuidado. En la corte, ya se habla de que el duque no consigue mantener orden ni siquiera en su propia casa. Esas palabras golpearon a Lorenzo como un puñetazo en el estómago. Desde la muerte de Isabel, se sentía como un barco a la deriva, incapaz de comandar adecuadamente tanto sus dominios como su propia vida. La idea de que su incapacidad pudiera afectar la reputación de la familia era insoportable. El castigo debe ser ejemplar, continuó don Carlos, enardeciendo con su propio discurso. 15 latigazos en plaza pública y expulsión inmediata del palacio. Así, todos sabrán que la casa de Mendoza no tolera incompetencia. Lorenzo vio a Marta palidecer ligeramente, pero ella no bajó los ojos. En cambio, lo miró directamente, como si lo desafiara a encontrar justicia en su corazón. En ese momento, algo se rompió dentro de él, una muralla que había construido alrededor de las emociones desde la muerte de su esposa. No, la palabra salió más alta de lo que pretendía, resonando por el salón como un trueno. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. Don Rodrigo frunció el ceño. ¿Excelencia? Lorenzo se levantó lentamente, su imponente figura de 1,85 m destacándose aún más en la penumbra del salón. Los cabellos negros, ligeramente ondulados y tocados por algunas hebras prematuramente grises, enmarcaban un rostro de rasgos aristocráticos marcado por el sufrimiento reciente. Los ojos azul grisáceos, que Isabel siempre había dicho que recordaban al mar en tormenta, brillaban ahora con una determinación que no había demostrado en meses. Dije no, repitió, la voz grave resonando con autoridad ducal. Hoy no habrá látigo sin prueba. El silencio que siguió fue tan denso como la niebla matutina que solía cubrir los jardines del palacio. Lorenzo podía sentir el shock de sus consejeros, acostumbrados a sus decisiones rápidas y, recientemente, algo indiferentes a los asuntos domésticos. Pero, Excelencia, protestó don Francisco, el precedente que esto establecerá. El precedente, cortó Lorenzo, quitándose el anillo ducal y colocándolo sobre la mesa con un sonido metálico que hizo a todos estremecerse, será que en esta casa la justicia precede a la conveniencia política. Marta lo observaba con una expresión indescifrable, pero Lorenzo creyó ver un brillo de gratitud en sus ojos oscuros. O tal vez era solo la luz de las velas creando ilusiones,
algo que parecía ocurrir con frecuencia desde que había comenzado a notar realmente su presencia en el palacio. Conduciré una investigación personal de los hechos, anunció, volviendo a ponerse el anillo. Si hay negligencia comprobada, el castigo será aplicado. De lo contrario, esta mujer regresará a sus deberes sin mácula en su reputación. Don Rodrigo se puso rojo de indignación. Excelencia, con todo respeto, investigar personalmente los deberes de una criada está muy por debajo de su posición. Deje que los administradores. Los administradores, interrumpió Lorenzo, fijando a cada uno de los hombres con una mirada que no admitía contestación, no son el padre del niño en cuestión. Yo sí. La verdad detrás de las palabras resonó por el salón. Desde la muerte de Isabel, Lorenzo se había alejado de Diego, incapaz de soportar ver en los ojos del niño el mismo azul grisáceo que había heredado, la misma sonrisa dulce de la madre. Había dejado los cuidados del niño enteramente en manos de Marta, y ahora se daba cuenta de que apenas conocía a la mujer responsable del bienestar de su único hijo. La sesión está terminada, declaró, golpeando la mano en la mesa. Señora Esperanza, usted regresará a sus deberes mientras conduzco mi investigación. Los guardias ya no son necesarios. Marta hizo una reverencia profunda, pero cuando alzó los ojos, Lorenzo captó algo en su expresión que lo dejó inquieto. No era solo alivio o gratitud, había allí un secreto, una sombra que ella cargaba como un fardo pesado. Y, por primera vez en meses, se sintió verdaderamente curioso sobre otra persona que no fuera su difunta esposa. Mientras los consejeros salían murmurando entre sí su desaprobación, Lorenzo permaneció solo en el salón, la mirada fija en la puerta por donde Marta había desaparecido escoltada por los criados. El perfume sutil de lavanda que ella usaba aún flotaba en el aire, mezclándose con los aromas familiares de cera y piedra antigua. Por primera vez desde la muerte de Isabel, Lorenzo de Mendoza sintió algo más allá del dolor constante que le corroía el pecho. Era una sensación extraña, casi olvidada, la curiosidad, el deseo de desentrañar un misterio. Y el misterio tenía cabellos castaños, ojos color miel y un secreto que él pretendía descubrir. Caminando hasta la ventana, observó a Marta atravesar el patio interno hacia los aposentos de la servidumbre. Sus pasos eran firmes, pero Lorenzo notó cómo apretaba el pequeño pañuelo bordado entre los dedos, un gesto que sugería mucho más nerviosismo del que había demostrado ante el consejo. ¿Qué secretos escondes, Marta Esperanza? La pregunta resonó en su mente mientras la lluvia continuaba golpeando contra los ventanales, y Lorenzo se dio cuenta de que, por primera vez en 8 meses, tenía algo por lo que valía la pena despertar a la mañana siguiente. La investigación comenzaría al amanecer. Y, con ella, tal vez comenzara también su propio despertar del largo invierno del alma. Marcas de cuidado y una nota doblada. La madrugada llegó al Palacio de Mendoza con la discreción de un susurro, trayendo consigo el aroma fresco de la lluvia que había cesado durante la noche y el canto melancólico de los pájaros en los jardines. Lorenzo despertó antes del primer rayo de sol, como se había vuelto costumbre desde la muerte de Isabel, las pesadillas no respetaban horarios, y el sueño profundo se había convertido en un lujo olvidado. Se vistió sin despertar a su ayuda de cámara, eligiendo una casaca azul marino menos formal y pantalones de lana fina. Sus cabellos oscuros estaban ligeramente desaliñados, confiriéndole una apariencia más joven que contrastaba con las líneas de preocupación grabadas alrededor de los ojos azul grisáceos. Había decidido comenzar su investigación antes de que el palacio despertara completamente, quería examinar los aposentos de Diego sin la interferencia de curiosos o la presión del consejo. Los pasillos del palacio dormían en penumbra, iluminados apenas por los últimos restos de las velas nocturnas que temblaban en los candelabros de hierro forjado. Sus pasos resonaban suavemente en el mármol pulido,
un sonido que siempre lo había calmado en la infancia, cuando huía de los tutores para explorar los rincones secretos de la ancestral residencia familiar. El cuarto de Diego quedaba en el ala este, cerca de los aposentos que un día pertenecieron a Isabel. Lorenzo vaciló ante la puerta de roble ornamentada con querubines tallados, obra de artesanos sevillanos que su bisabuela había encargado 2 siglos antes. No visitaba esa habitación desde hacía casi 2 semanas, desde la última pesadilla del niño sobre caballos negros que se llevaban a las madres. Giró la manija dorada y entró. El cuarto estaba impregnado del perfume suave de talco infantil mezclado con lavanda, el mismo aroma que Isabel usaba en sus propios cabellos. Por un momento, Lorenzo sintió el pecho contraerse con la familiaridad dolorosa del recuerdo, pero se obligó a concentrarse en el propósito de la visita. La luz grisácea de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda azul claro, revelando un ambiente meticulosamente organizado. La pequeña cama de caoba, con cabecera tallada representando escenas bucólicas, estaba impecablemente arreglada. Las sábanas de lino blancas estaban extendidas sin una sola arruga, las almohadas dispuestas con simetría perfecta. Lorenzo se acercó y pasó los dedos por la colcha bordada. La tela estaba suave y perfumada, evidentemente lavada recientemente. Sus ojos entrenados para gestionar vastos dominios notaron inmediatamente los detalles que un observador casual perdería, las esquinas de la cama dobladas con precisión militar. La pequeña muñeca de trapo posicionada exactamente en el centro de la almohada, el vaso de agua en la mesita de noche aún con gotitas de condensación, indicando que había sido cambiado hacía pocas horas. Esto no es trabajo de alguien negligente, murmuró para sí mismo, levantando cuidadosamente la almohada. Fue entonces cuando sus dedos encontraron el papel. Era una hoja pequeña, doblada con cuidado y escrita en una caligrafía femenina delicada pero firme. Lorenzo la desdobló y leyó. Pequeño Diego, remedio para la tos, una cucharada de miel con gotas de limón al despertar y antes de dormir. Té de manzanilla si hay pesadillas. Cambiar la camisa si suda durante la noche. Verificar si los zapatos no están apretados, creció media palma desde septiembre. Remendar el desgarro en la manga de la camisa azul. No olvidar, le gustan las historias sobre dragones bondadosos antes de dormir. Lorenzo sintió algo extraño apretarse en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que él mismo se preocupó por esos detalles de la vida del hijo? ¿Cuándo notó que los zapatos estaban pequeños o que había un desgarro en la camisa favorita del niño? Continuó su inspección por el cuarto, ahora con los ojos de un investigador determinado a encontrar la verdad. En el armario de juguetes, descubrió que cada objeto estaba organizado por tipo y tamaño. Los libros de cuentos estaban alineados en la pequeña estantería, con marcadores de tela indicando aquellos leídos recientemente. Las ropas en el guardarropa colgaban en orden impecable, separadas por ocasión y estación. Pero fue al examinar el suelo cerca de la ventana que Lorenzo hizo su primer descubrimiento verdaderamente intrigante. Entre las tablas de roble, algo dorado brillaba discretamente. Se arrodilló y, con cuidado, extrajo el objeto encajado en la madera, un pequeño dije en forma de corazón, hecho de oro simple pero bien trabajado, colgando de una cadena delicada que se había partido. El dije estaba tibio al tacto, como si hubiera absorbido el calor del sol matutino. Lorenzo lo examinó cuidadosamente, no era una pieza que reconociera del conjunto de joyas de la familia, ni parecía algo que Diego poseyera. El grabado en la parte de atrás estaba casi ilegible por el tiempo, pero pudo distinguir las letras M entrelazadas en un monograma delicado. Marta Esperanza. ¿Cómo fue a parar esto aquí? Se preguntó en voz baja, guardando el dije en el bolsillo de la casaca. Su investigación continuó meticulosamente. Examinó las sábanas bajo una lupa que siempre llevaba para estudiar documentos importantes, buscando señales de negligencia o descuido.
En su lugar, encontró evidencias de lo contrario, una pequeña mancha amarillenta en la esquina de la sábana inferior, casi imperceptible, que reconoció inmediatamente como leche materna reseca. Pero Diego ya no mamaba desde hacía más de 2 años. El descubrimiento lo intrigó profundamente. Pasó los dedos por la marca antigua, sintiendo la textura ligeramente áspera de la tela. ¿Por qué Marta guardaría sábanas con esas marcas? ¿Sería sentimentalismo o habría algo más? El sonido de pasos suaves en el pasillo lo alertó. Rápidamente, recompuso la cama y se posicionó junto a la ventana, fingiendo admirar los jardines que comenzaban a despertar bajo los primeros rayos solares. La puerta se abrió con un chirrido casi inaudible. ¿Excelencia? La voz de Marta sonó sorprendida, pero no asustada. Lorenzo se volvió lentamente, estudiando su expresión. Llevaba el mismo vestido marrón del día anterior, pero ahora notó cómo la tela realzaba los tonos dorados de sus ojos. Los cabellos estaban recogidos de forma aún más rigurosa que en el consejo, como si ella tratara de aparentar máxima seriedad y profesionalismo. «Buenos días, señora Esperanza», saludó formalmente, pero sin la frialdad habitual. «Espero no estar molestando su rutina». Marta se acercó e hizo una reverencia respetuosa. «De ninguna manera, Excelencia. Vine a verificar si el pequeño señor había dormido bien y preparar sus ropas para el día». «¿Y cómo durmió?», preguntó Lorenzo, genuinamente curioso. «Muy bien, señor. Sin pesadillas por tercer día consecutivo. El té de manzanilla ha ayudado considerablemente». Había algo en la manera como hablaba sobre Diego que tocaba a Lorenzo de forma inesperada. No era solo profesionalismo, era cariño genuino, una preocupación maternal que lo hacía sentirse simultáneamente agradecido y culpable por su propia ausencia en la vida del hijo. ¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre el incidente de anteayer?, indagó, manteniendo el tono neutral pero observando atentamente sus reacciones. Marta se tensó ligeramente, pero asintió. «Ciertamente, Excelencia. Descríbame exactamente lo que ocurrió». Ella respiró profundo, las manos entrelazadas al frente del cuerpo en una postura que Lorenzo comenzaba a reconocer como característica cuando ella se sentía presionada. «Estábamos en el jardín después del almuerzo. El pequeño señor había comido bien y estaba animado. Vio una mariposa amarilla posada en un arbusto de rosas y quiso alcanzarla. Le dije que era peligroso, pero él es muy determinado», como, se detuvo abruptamente, como si hubiera casi revelado algo indebido. «¿Cómo qué?», presionó Lorenzo gentilmente. «Como todos los niños de su edad, señor», completó rápidamente, pero Lorenzo percibió que no era eso lo que pretendía decir originalmente. «Continúe». Él se subió al pequeño banco de piedra que está bajo el rosal. Yo estaba a pocos pasos, organizando los juguetes que habíamos traído. Cuando vi lo que pretendía hacer, corrí en su dirección, pero el banco estaba mojado de la lluvia matutina y él se resbaló. La narrativa sonaba genuina, sin vacilaciones sospechosas o contradicciones aparentes. Lorenzo pudo visualizar la escena claramente, conocía bien ese rincón del jardín, donde Isabel solía leer en las tardes de primavera. ¿Tiene experiencia anterior con niños, además de Diego?, la pregunta pareció golpearla como un rayo. Marta palideció visiblemente y sus manos temblaron levemente antes de que pudiera controlarlas. «Yo, sí, señor». «¿Alguna experiencia?». «¿Qué tipo de experiencia?». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Lorenzo podía ver la lucha interna reflejada en los ojos oscuros de Marta, como si ella pesara cuidadosamente cada palabra antes de hablar. «Fui partera en mi juventud», admitió finalmente, la voz baja pero firme. «En Córdoba, antes de venir a servir en esta casa».
La revelación lo sorprendió completamente. Las parteras eran mujeres respetadas y experimentadas, con conocimientos extensos sobre cuidados infantiles y medicina popular. ¿Por qué ocultaría tal calificación? ¿Por qué nunca mencionó esto?, preguntó, verdaderamente intrigado. Tal experiencia sería una recomendación valiosa para su posición. Marta bajó los ojos, fijando la mirada en la alfombra persa que cubría el centro del cuarto. Cuando habló, su voz cargaba un peso que Lorenzo no podía identificar completamente. Porque algunas verdades, señor, arruinan más de lo que salvan. La respuesta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había allí un dolor profundo, un secreto que iba mucho más allá de la simple experiencia profesional. Lorenzo sintió un impulso casi irresistible de presionar más, de descubrir qué heridas antiguas cargaba, pero algo en la postura vulnerable de Marta lo detuvo. En su lugar, sacó el dije del bolsillo y se lo extendió hacia ella. ¿Esto es suyo? Marta alzó los ojos y, al ver la joya, su expresión se transformó completamente. Toda la sangre se drenó de su rostro, dejándola pálida como la cera. Sus manos volaron automáticamente hacia el pecho, como si buscaran algo que ya no estaba allí. ¿Dónde encontró esto?, preguntó, la voz apenas pasando de un susurro. Encajado en el suelo, cerca de la ventana. La cadena se partió. Ella extendió la mano temblorosa y Lorenzo depositó el dije en su palma. Marta cerró los dedos alrededor de la joya como si sostuviera un tesoro inestimable o un recuerdo demasiado doloroso para enfrentar. Es mío, sí, confirmó, pero no ofreció más explicaciones. Lorenzo observó cómo guardaba el dije en una pequeña bolsa de tela que llevaba amarrada a la cintura, sus movimientos cuidadosos como si manejara cristal frágil. Había allí una historia, un pasado que protegía con todas sus fuerzas. ¿Hace cuánto tiempo lo perdió? Algunas semanas. Pensé que había caído en el jardín durante uno de los juegos con el pequeño señor. Pero Lorenzo sabía que mentía. La manera como el dije estaba encajado en la madera sugería que había estado allí por mucho más tiempo, tal vez meses. Y la reacción de ella al verlo indicaba que su pérdida no había sido casual o reciente. La campana de la torre del palacio repicó 7 veces, indicando que el día oficial estaba comenzando. Pronto, criados y cortesanos comenzarían a circular por los pasillos, y su investigación privada tendría que ser interrumpida. Señora Esperanza, dijo Lorenzo, decidiendo terminar el interrogatorio por el momento, sus explicaciones sobre el incidente me parecen satisfactorias. Su experiencia como partera, lejos de ser un problema, en realidad me tranquiliza respecto a los cuidados con mi hijo. El alivio que brilló en los ojos de Marta fue tan intenso que Lorenzo sintió una punzada de culpa por haberla sometido al estrés de la investigación. Pero aún había misterios por desentrañar, y su curiosidad sobre los secretos de ella solo se había intensificado. Continúe con sus deberes normalmente, instruyó. Y si hay algún otro incidente, por menor que sea, quiero ser informado inmediatamente. Ciertamente, Excelencia. ¿Puedo preguntar si la investigación está cerrada? Había esperanza en su voz, pero también un miedo subyacente que intrigó a Lorenzo profundamente. ¿De qué exactamente tenía miedo? ¿Qué secretos cargaba que podrían ser tan dañinos como sugería? Por ahora, sí, respondió, pero se mantuvo deliberadamente vago. Sin embargo, me gustaría acompañar más de cerca la rutina de Diego en las próximas semanas. Hace demasiado tiempo que me alejé de los cuidados diarios con mi hijo. La expresión de Marta se alteró sutilmente, un destello de algo que podría ser pánico pasó por sus ojos antes de ser rápidamente suprimido. Será un honor tenerlo más presente, Excelencia, dijo, pero Lorenzo captó la tensión en su voz. Cuando ella se retiró para buscar a Diego para el desayuno,
Lorenzo permaneció en el cuarto, perdido en pensamientos. Las evidencias físicas contradecían completamente las acusaciones de negligencia. Por el contrario, mostraban cuidado meticuloso y atención a los menores detalles. Pero las reacciones de Marta a sus preguntas revelaban capas de secretos que iban mucho más allá de una simple experiencia profesional no mencionada. El dije, la marca antigua en la sábana, la manera como casi dijo que Diego era determinado como alguien. Las piezas de un rompecabezas comenzaban a formarse en su mente, pero la imagen final permanecía frustrantemente oscura. Se dirigió a la ventana y observó los jardines donde había ocurrido el incidente. El banco de piedra estaba exactamente donde Marta había descrito, bajo el rosal que Isabel plantó en el primer año de matrimonio. Pudo visualizar claramente la escena, Diego tratando de alcanzar una mariposa, el banco mojado, la caída inevitable. Pero algo más llamó su atención. En el cantero cerca del banco, algunas rosas aún florecían a pesar de la estación avanzada. Y esparcidos por el suelo alrededor de ellas, pétalos amarillos, no de rosas, sino de jazmín. El mismo jazmín que Isabel adoraba y que crecía silvestre en el jardín. ¿Por qué Marta había elegido específicamente ese lugar para jugar con Diego? ¿Por qué no uno de los muchos otros espacios seguros del vasto jardín del palacio? La pregunta resonó en su mente mientras dejaba el cuarto, decidido a observar más atentamente las interacciones entre su niñera misteriosa y su hijo. Había secretos en aquel palacio, secretos que podrían cambiar todo lo que pensaba saber sobre su propia familia. Y Lorenzo de Mendoza estaba determinado a descubrir cada uno de ellos. El cuaderno de las madres y el código de los nombres. La tarde caía sobre el palacio de Mendoza con la melancolía de un requiem, tiñendo los vitrales de la biblioteca ducal con tonos carmesíes que recordaban sangre antigua sobre pergamino. Lorenzo había pasado las últimas 2 horas examinando registros de nacimiento y correspondencias familiares, buscando cualquier pista que pudiera esclarecer los misterios crecientes en torno a Marta Esperanza. El aroma de cuero viejo y tinta descolorida impregnaba el aire, mezclándose con el perfume residual de rosas que siempre flotaba en esa habitación. Herencia de los ramos que Isabel arreglaba allí durante las veladas de invierno. Los libros genealógicos de la familia estaban esparcidos sobre la mesa de roble tallado. Sus páginas amarillentas por el tiempo revelando generaciones de mendouces que miraban severamente desde las páginas como jueces silenciosos. Pero por más que buscara, Lorenzo no encontraba nada que explicara la reacción de Marta al dije, o la marca misteriosa en la sábana de Diego. O aquel destello de pánico cuando él mencionó acompañar más de cerca la rutina del hijo. El sonido discreto de golpes en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Levantó los ojos de los manuscritos, notando cómo la luz dorada del final de la tarde creaba sombras danzantes entre las estanterías que se alzaban hasta el techo abovedado. Adelante, llamó, la voz resonando por el espacio vasto. La puerta se abrió lentamente, revelando a Marta Esperanza. Pero no era la mujer compuesta y profesional de los encuentros anteriores. Sus ojos estaban rojos e hinchados, evidenciando lágrimas recientes, y sostenía contra el pecho un objeto que Lorenzo no podía identificar a la distancia. El vestido oscuro que llevaba parecía aún más severo bajo la luz moribunda, confiriéndole una apariencia fantasmagórica que le hizo recordar las leyendas de damas enlutadas que supuestamente aparecían en castillos antiguos. Excelencia, su voz salió temblorosa, cargada de una emoción que claramente luchaba por controlar. Necesito hablar con el señor. Lorenzo cerró el libro que examinaba e hizo un gesto para que se acercara. Notó cómo sus pasos eran vacilantes, como si cada movimiento la llevara más cerca de un abismo del cual no habría retorno. Siéntese, ofreció, indicando una de las butacas de terciopelo azul dispuestas frente a la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras móviles por las paredes forradas de libros.
Marta obedeció, pero se mantuvo en el borde de la silla, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Fue entonces que Lorenzo pudo ver claramente lo que cargaba, un cuaderno pequeño, de tapa de cuero gastado y descolorido, amarrado con una cinta roja desgastada. Las páginas parecían estar sueltas, algunas proyectándose más allá de los bordes como lenguas de papel ansiosas por revelar sus secretos. ¿Qué la trajo aquí?, preguntó gentilmente, notando cómo las manos de ella temblaban al sostener el cuaderno. Marta respiró profundamente, como alguien a punto de sumergirse en aguas heladas. Cuando habló, su voz era poco más que un susurro. No puedo vivir más con este peso, Excelencia. No puedo seguir mintiéndole al Señor, ni a mí misma. Lo que hice, lo que guardé en secreto todos estos años, me está consumiendo por dentro. Lorenzo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la manera como hablaba que sugería revelaciones que cambiarían todo. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, en una postura que había aprendido a usar durante negociaciones delicadas, presente, pero no amenazante. Entonces cuénteme la verdad. Toda ella. Marta lo miró por un largo momento, sus ojos oscuros brillando con lágrimas no derramadas. Luego, extendió el cuaderno en su dirección con manos que temblaban visiblemente. Esto, dijo, la voz quebrándose ligeramente, es el registro de todos los partos que atendí en 15 años como partera. Cada nacimiento, cada muerte, cada decisión que tuve que tomar. Lorenzo recibió el cuaderno como si fuera una reliquia sagrada, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. El cuero estaba suave por el uso constante, tibio por el toque de Marta. Desató la cinta roja con cuidado y abrió la primera página. La caligrafía era la misma de las notas que había encontrado en el cuarto de Diego, pero aquí estaba más apresurada, como si estuviera escrita bajo presión. Cada página contenía entradas fechadas, con nombres, algunos completos, otros solo iniciales, seguidos de anotaciones crípticas que parecían un código particular. 15 de marzo, 1821, señora M.R., niño, nacido muerto. Entierro en el cementerio de San José. Familia consolada con oraciones. 22 de abril, 1821, niña, parto difícil, madre perdió mucha sangre. Niña saludable. Nota, verificar en 3 días si necesita nodriza. Lorenzo pasó las páginas, absorbiendo la magnitud de lo que tenía en sus manos. Era toda una vida dedicada a traer niños al mundo, registrada con la meticulosidad de un contador y la sensibilidad de una madre. Pero conforme avanzaba cronológicamente, comenzó a notar patrones extraños, códigos que se repetían, referencias vagas a intercambios y arreglos especiales. Fue en la entrada del 18 de septiembre de 1822 que encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Duquesa I.M., trabajo de parto prolongado, 16 horas. Niño nacido en las primeras horas. Situación especial, intercambio por el bien necesario. Que Dios perdone mi decisión. El verdadero heredero descansa en paz, el salvado crecerá con honor. Código, rosa blanca por jazmín amarillo. La sangre de Lorenzo se heló en las venas. Las palabras danzaron ante sus ojos como si estuvieran escritas en llamas. Releyó la entrada 3 veces antes de poder procesar completamente su significado. Cuando finalmente levantó la mirada hacia Marta, ella lo observaba con una expresión de terror y alivio mezclados. «Explíqueme esto», dijo, la voz saliendo más áspera de lo que pretendía. «Explíqueme cada palabra». Marta cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando y trazando senderos brillantes por sus mejillas. Cuando habló, fue como si cada palabra le costara un pedazo del alma. La duquesa Isabel, el trabajo de parto fue terrible.
Estuvo casi un día entero sufriendo, y cuando el bebé finalmente nació, su voz falló por un momento. Estaba azul. Muy azul. No respiraba. Lorenzo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las paredes de la biblioteca parecían inclinarse sobre él, los libros amenazando con caer y sepultar la verdad que había emergido de aquella página amarillenta. Continúe, murmuró, apenas pudiendo formar las palabras. Intenté todo lo que sabía. Golpes en el pecho, respiración boca a boca, oraciones, nada funcionó. El bebé de la duquesa estaba muerto. Marta se cubrió el rostro con las manos, los sollozos sacudiendo sus hombros delicados. Y esa misma noche, al otro lado de la ciudad, una mujer joven dio a luz sola en un establo. Una criada que había sido expulsada de casa cuando descubrieron su embarazo. Lorenzo agarró los brazos de la butaca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente corría, conectando puntos que formaban una imagen imposible de aceptar. Usted intercambió los bebés. No era una pregunta. Era una acusación, un horror, una revelación que cambiaba todo en lo que había creído durante los últimos 4 años. Los intercambié, confirmó Marta, alzando el rostro bañado en lágrimas. El bebé de la criada estaba saludable, fuerte, perfecto. Y yo sabía que si le llevaba la verdad a la duquesa, si ella supiera que su hijo había muerto, el dolor la mataría. Ya había perdido 2 bebés antes. Este era su última esperanza. ¿Y la verdadera madre? Murió en el parto. No había nadie que reclamara al niño. Habría sido llevado al orfanato, donde moriría de hambre o enfermedad en cuestión de meses. Marta se inclinó hacia adelante, los ojos suplicantes. Juro por todos los santos, Excelencia, que no lo hice por codicia o ambición. Lo hice porque vi 2 tragedias que podrían convertirse en una bendición. Lorenzo se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro frente a la chimenea. Sus pasos resonaban en el mármol como golpes de martillo, marcando el tiempo de una realidad que se desintegraba a su alrededor. Diego no era su hijo biológico. El niño que había criado, que llevaba su nombre y su título, que heredaría sus dominios y su fortuna, era hijo de una criada desconocida. Y su verdadero heredero yacía muerto en alguna tumba olvidada. ¿Dónde está enterrado?, preguntó, la voz ronca. En el cementerio de San Miguel, bajo el nombre de Juan de los Santos. Una sepultura sencilla, pero digna. Yo misma pagué por ella. Lorenzo se detuvo frente a la ventana, observando los jardines donde Diego, no su Diego, sino el Diego de una extraña, jugaba con su haya bajo las últimas luces del día. El niño se reía de algo que la mujer había dicho, sus cabellos rubios brillando al sol poniente, sus ojos azules, tan parecidos a los de Isabel, centelleando de alegría inocente. Pero ahora sabía que aquellos ojos no eran herencia de Isabel. Eran una casualidad, una coincidencia cruel o benévola que había hecho convincente la mentira. ¿Cuántas personas saben?, preguntó sin volverse. Solo yo. La mujer que me ayudó esa noche murió de peste 2 años después. El médico de la duquesa estaba tan borracho que apenas se acordaba de su propio nombre, mucho menos de los detalles del parto. Lorenzo se volvió para enfrentarla, y Marta retrocedió ligeramente ante la intensidad de su mirada. No había ira allí, o al menos no solo ira. Había dolor, confusión, y algo que ella no podía identificar completamente. ¿Por qué me está contando esto ahora? ¿Por qué no se llevó este secreto a la tumba? Marta se levantó, acercándose a él con pasos vacilantes. Cuando habló, su voz cargaba una urgencia desesperada. Porque lo amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión de herejía.
Lorenzo sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. ¿Qué? No al señor, aclaró rápidamente, las mejillas enrojeciendo furiosamente. Al niño. Amo a ese niño como si fuera mi propio hijo. Durante 4 años, lo cuidé, lo protegí, lo vi crecer y convertirse en el niño maravilloso que es hoy. Y en los últimos días, viéndolo sufrir con su ausencia, viendo cómo anhela la aprobación del padre, no puedo seguir mintiendo. Lorenzo la miró en silencio, procesando no solo las palabras, sino la emoción cruda detrás de ellas. Había una verdad allí que trascendía la revelación impactante sobre la paternidad de Diego. Había amor genuino, sacrificio, años de devoción silenciosa. Diego necesita a su padre, continuó Marta, las lágrimas fluyendo libremente ahora. El verdadero padre, aquel que lo crió y lo amó. No importa la sangre que corre por sus venas. Importa el corazón que late en su pecho y el hombre en que puede convertirse bajo su guía. Júreme la verdad entera, dijo Lorenzo, la respiración contenida como si dependiera de ella para sobrevivir. Jure que no hay más secretos, más mentiras entre nosotros. Marta puso la mano sobre el pecho, donde un crucifijo simple descansaba bajo la tela de su vestido. Juro que nada hice por mezquina ambición. Lo hice por miedo y por compasión. Juro que cada decisión que tomé fue pensando en el bienestar de los niños involucrados. Y juro que, si el Señor decide revelar la verdad y entregarme a las autoridades, aceptaré mi destino sin resistencia. Lorenzo la observó por un largo momento. Las llamas de la chimenea danzaban en sus ojos, creando patrones de luz y sombra que parecían reflejar la complejidad de sus propios sentimientos. Había allí una mujer que había cometido un acto técnicamente criminal, pero por motivos que él, como padre, podía comprender visceralmente. Levántese, dijo suavemente. Marta obedeció, limpiando las lágrimas con la manga del vestido en un gesto casi infantil que lo conmovió de forma inesperada. Voy a necesitar tiempo para procesar esto. Para decidir qué hacer con esta información. Comprendo, Excelencia. Mientras tanto, quiero que continúe cuidando a Diego como siempre lo hizo. Él no puede sospechar nada hasta que yo tome una decisión. Ciertamente, señor. Lorenzo caminó hasta la mesa y tomó una hoja de papel con membrete, mojando la pluma en el tintero de plata. Escribió rápidamente y dobló el papel, sellándolo con su anillo ducal. Lleve esto al padre Martínez en la iglesia de San Pedro. Dígale que necesito una misa especial para Juan de los Santos, enterrado en San Miguel hace 4 años. Él entenderá. Marta recibió la carta con manos que temblaban ligeramente. ¿Puedo preguntar qué pretende hacer el señor? Lorenzo se volvió hacia la ventana, donde las últimas luces del día se desvanecían sobre los jardines. En el patio, Diego había desaparecido, probablemente llevado adentro para el baño y la cena. Su hijo, porque eso era lo que el niño era, independientemente de la sangre que llevara. Honestamente, no lo sé. Revelar la verdad destruiría alianzas, cuestionaría la legitimidad de todos los contratos firmados en nombre del heredero, abriría nuestra familia al escándalo y la ruina. Pero mantenerla en secreto significa vivir una mentira por el resto de la vida. ¿Y si? Marta vaciló, como si temiera hacer la pregunta, ¿y si hubiera una tercera opción? Lorenzo se volvió hacia ella, intrigado. ¿Qué opción? ¿Y si la verdad que importa no fuera la de la sangre, sino la del corazón? Diego es su hijo en todos los sentidos que realmente importan. El Señor puede elegir hacer de esta mentira una verdad mayor que cualquier ley o tradición. Las palabras de ella resonaron en la biblioteca silenciosa, mezclándose con el crepitar suave del fuego. Lorenzo sintió algo moverse en su pecho, no el dolor constante que lo había acompañado desde la muerte de Isabel, sino algo nuevo,
una posibilidad que no había considerado antes. Tal vez hubiera, de hecho, una tercera opción. Pero exigiría coraje de un tipo que no sabía si tenía. Por ahora, había solo el cuaderno gastado en sus manos, repleto de secretos de vida y muerte, y una mujer cuyos propios secretos estaban finalmente expuestos a la luz dorada del final de la tarde. El resto, las decisiones imposibles, las consecuencias imprevistas, el futuro incierto de todos ellos, tendría que esperar hasta la mañana. Después de todo, algunas verdades eran demasiado grandes para ser procesadas en una sola noche. La carroza desbocada y el primer beso. El sol del mediodía golpeaba implacable sobre el patio principal del Palacio de Mendoza, transformando las piedras de granito en un horno que irradiaba calor en ondas visibles. Lorenzo observaba desde la ventana de su despacho el movimiento habitual de la mañana, criados cargando cestas de lavandería, palafreneros conduciendo los animales hacia los establos, y a lo lejos, cerca de la era de cereales, la pequeña figura de Diego jugando con soldaditos de madera bajo la supervisión atenta de Marta. Habían pasado 3 días desde la revelación devastadora sobre el verdadero origen del niño, y Lorenzo se sentía como un hombre caminando sobre hielo fino. Cada paso amenazando con quebrar la superficie frágil que mantenía su vida en equilibrio. Había dormido mal, atormentado por sueños donde bebés lloraban en tumbas vacías y mujeres misteriosas intercambiaban niños a la luz de velas temblorosas. El aroma fuerte de café morisco subía de la taza en sus manos, mezclándose con el perfume de jazmín que entraba por la ventana abierta. Desde la confesión de Marta, se encontraba observando a Diego con ojos diferentes, buscando rasgos que no reconocía, gestos que podrían haber venido de padres desconocidos, señales de una herencia que no era suya. Pero con cada observación, con cada risa cristalina del niño, sentía el corazón apretarse más. Sangre o no, aquella criatura era suya en todos los sentidos que importaban. Un movimiento brusco en el patio llamó su atención. Una carroza de carga tirada por 2 caballos bayos entraba por los portones principales a una velocidad alarmante. El cochero, un hombre que Lorenzo no reconocía, tiraba de las riendas con aparente desesperación, pero los animales parecían en pánico, espuma blanca escurriéndose de sus bocas, los ojos vueltos mostrando lo blanco. «Maldición», murmuró Lorenzo, colocando la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el líquido oscuro salpicó sobre los papeles. La carroza descontrolada cortaba el patio en diagonal peligrosa, dirigiéndose exactamente hacia donde Diego jugaba. Lorenzo vio a Marta alzar la cabeza, alertada por el sonido creciente de los cascos contra las piedras y por el grito desesperado del cochero. Por un momento que pareció una eternidad, se quedó paralizada, evaluando la situación con la rapidez de una mente entrenada para emergencias. Entonces, como un rayo dorado cortando el aire sobrecalentado, Marta se movió. Lorenzo nunca olvidaría la visión de aquella mujer lanzándose a través del patio con una gracia y velocidad que desmentían completamente su apariencia delicada. El vestido de lino azul claro ondulaba alrededor de sus piernas como alas de ángel, los cabellos escapando del moño riguroso y flotando tras ella en una cascada castaña que brillaba al sol. Diego, ajeno al peligro que se acercaba, continuaba concentrado en sus soldaditos, haciéndolos marchar sobre una pequeña formación de piedras que representaba un castillo. El sonido de los cascos aún estaba demasiado distante para alarmarlo, pero Lorenzo podía calcular que la carroza lo alcanzaría en cuestión de segundos. Marta llegó al niño en una explosión de movimiento y adrenalina. Sin dudar, arrebató a Diego en sus brazos, alzándolo del suelo en un movimiento fluido que hablaba de años cuidando niños. Pero al hacerlo, se puso directamente en el camino de la carroza desbocada. Lo que sucedió a continuación se desplegó a cámara lenta en la mente de Lorenzo. Marta, con Diego pegado al pecho, trató de desviarse del camino de los caballos. Casi lo logró.
El lateral de la carroza la golpeó en el hombro derecho con fuerza suficiente para hacerla girar y caer, pero mantuvo los brazos firmemente alrededor del niño, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras rodaban sobre las piedras calientes del patio. Lorenzo ya estaba corriendo antes incluso de procesar conscientemente lo que había ocurrido. Sus pies apenas tocaban los escalones de la escalinata de mármol mientras descendía del segundo piso, el corazón latiendo con tal violencia que parecía querer explotar dentro del pecho. El sonido de su respiración jadeante se mezclaba con los gritos de pánico de los criados y el relincho agudo de los caballos aún descontrolados. Llegó al patio en el momento exacto en que la carroza, finalmente controlada por el cochero, se detenía a pocos metros de donde Marta y Diego yacían entrelazados en el suelo. Polvo dorado danzaba en el aire como partículas de luz, creando una atmósfera casi mística alrededor de la escena. Marta estaba consciente, pero claramente dolorida. Su hombro derecho colgaba en un ángulo extraño y había sangre escurriéndose de un corte en la frente donde una piedra la hiriera durante la caída. Pero sus brazos aún envolvían a Diego con fuerza protectora, y sus ojos oscuros examinaban el rostro del niño en busca de heridas. «Diego, mi querido, ¿estás lastimado?», preguntaba con voz trémula, las manos recorriendo delicadamente el cuerpo pequeño en busca de señales de trauma. El niño, más asustado que herido, lloraba bajito, aferrado al vestido de Marta como si ella fuera su tabla de salvación. Había rasguños menores en sus brazos, pero nada que sugiriera heridas graves. Lorenzo se arrodilló al lado de los dos, sus manos temblando cuando tocó primero el rostro de Diego, después el hombro herido de Marta. El contacto con la piel de ella envió una corriente eléctrica a través de sus dedos, parte alivio, parte algo más profundo y perturbador que él no estaba preparado para examinar. «El niño», comenzó Marta, tratando de levantarse y haciendo una mueca de dolor. «Quédate quieta», ordenó Lorenzo suavemente, la voz ronca con emoción contenida. «Diego está bien. Lo salvaste». La multitud de criados y cortesanos que había comenzado a formarse alrededor de la escena mantenía una distancia respetuosa. Pero Lorenzo podía sentir sus miradas curiosas y sus lenguas preparándose para transformar el incidente en chisme de pasillo. Sin dudar, se quitó el manto de terciopelo azul oscuro que llevaba y lo extendió sobre Marta y Diego, creando un escudo de privacidad contra los ojos indiscretos. «Llamen al médico», gritó a nadie en particular, pero inmediatamente dos criados corrieron hacia los aposentos del doctor de Borbón. Bajo la protección del manto, Lorenzo tuvo su primera oportunidad de examinar adecuadamente las heridas de Marta. El corte en la frente no era profundo, pero sangraba abundantemente como suelen hacer las heridas en la cabeza. El hombro estaba visiblemente dislocado, probablemente fuera de lugar por el impacto. Estaba pálida, pero sus ojos permanecían alerta y enfocados en Diego. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Lorenzo, la voz cargada de una emoción que apenas podía controlar. «¿Por qué te pusiste en peligro?». Marta lo miró como si la pregunta fuera absurda. «Era mi niño en peligro. No había elección». La simplicidad de la respuesta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Mi niño. No el heredero o el joven señor, sino mi niño». Había ahí una verdad que trascendía títulos y protocolos, una conexión que la sangre no podía crear ni la mentira podía destruir. Diego, gradualmente calmándose, alzó el rostro manchado de lágrimas hacia Lorenzo. «Papá, la tía Marta me salvó de los caballos grandes», dijo con la seriedad solemne que solo los niños pequeños consiguen demostrar. «Voló como un ángel y me atrapó». Lorenzo sintió su garganta cerrarse con emoción. Extendió la mano y acarició los cabellos rubios de Diego, notando cómo brillaban dorados bajo la luz filtrada por el manto. «Sí, mi hijo. Voló como un ángel». Fue entonces que sus ojos encontraron los de Marta nuevamente.
Había ahí algo que no estaba presente en las conversaciones anteriores, una intensidad, una conexión que el shock y el alivio habían hecho posible. Ella lo había salvado del peor dolor imaginable, perder a Diego. Y al hacerlo, había revelado la profundidad de su propio amor por la criatura. «Quedaré eternamente en deuda», susurró Lorenzo, inclinándose más cerca bajo la protección del manto. Su voz era ronca, cargada de gratitud y algo más peligroso. Marta lo miró directamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor físico y algo indefinible. «Entonces no me pongas en la cuenta de lo que no puedes pagar», respondió, la voz baja pero firme. Fue en ese momento, en ese espacio íntimo creado por el manto que los protegía de las miradas del mundo, que algo cambió irrevocablemente entre ellos. Lorenzo no pudo después explicar exactamente cómo ocurrió. Tal vez fuera la adrenalina aún corriendo por sus venas, o el alivio avasallador de saber que Diego estaba seguro. O la imagen de Marta volando a través del patio como una guerrera dorada para proteger a su criatura más preciosa. Sin pensar, sin calcular las consecuencias, Lorenzo se inclinó y la besó. No fue un beso delicado o vacilante. Fue un beso nacido de la desesperación y el alivio, de la gratitud y de una pasión que él no sabía que existía. Sus labios encontraron los de ella con una intensidad que hablaba de meses de tensión reprimida, de noches solitarias y de un hambre emocional que la muerte de Isabel había dejado cruda y expuesta. Marta se tensó por una fracción de segundo, sorprendida por la audacia súbita. Pero entonces algo en ella se rindió, y respondió al beso con una pasión igual a la de él. Sus labios eran suaves y cálidos, con sabor a miedo disipado y coraje puro. La mano libre de Lorenzo, la otra aún reposaba protectoramente sobre Diego, encontró el rostro de ella, los dedos trazando la línea delicada de la mandíbula mientras profundizaban el beso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. Los ojos de Marta brillaban con una mezcla de shock, deseo y algo que podría ser miedo de las consecuencias de lo que acababa de suceder. «Lorenzo», susurró ella, usando su nombre por primera vez, y el sonido envió escalofríos por su espina dorsal. «Lo sé», murmuró él en respuesta, sabiendo instintivamente que ella estaba pensando en las mismas cosas que él, en las barreras sociales que acababan de cruzar, en la imposibilidad de la situación, en el peligro de seguir adelante por ese camino. Pero en aquel momento, con Diego seguro entre ellos y el sabor de Marta aún ardiendo en sus labios, Lorenzo descubrió que no le importaban las imposibilidades. Por primera vez desde la muerte de Isabel, se sentía verdaderamente vivo. Fue la voz del doctor de Borbón llamando del otro lado del manto lo que los trajo de vuelta a la realidad. Lorenzo se apartó a regañadientes, pero no antes de que sus manos se encontraran en una promesa silenciosa que ninguno de los dos estaba preparado para verbalizar. «El doctor está aquí», anunció, quitándose el manto de los hombros. Marta asintió, tratando de recomponerse y asumir nuevamente la postura profesional, pero Lorenzo notó cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo evitaba su mirada directa. El doctor de Borbón, un hombre pequeño y eficiente con barba grisácea bien recortada, se acercó rápidamente con su bolsa de cuero. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, arrodillándose para examinar a Marta. «Un accidente con la carroza», explicó Lorenzo sucintamente. «La señora Esperanza salvó a mi hijo, pero se lastimó el hombro en el proceso». Mientras el médico examinaba las heridas de Marta, Lorenzo tomó a Diego en brazos. El niño había dejado de llorar, pero aún se aferraba a él con fuerza. «¿Estás bien, mi niño?», preguntó Lorenzo, su voz embargada por la emoción. «Estoy bien, papá. Pero la tía Marta está lastimada por mi culpa». «No fue por tu culpa», corrigió Lorenzo gentilmente. «Fue porque te ama mucho y quiso protegerte. Así como yo haría». Diego asintió solemnemente, después susurró al oído de Lorenzo.
Yo también amo a la tía Marta. Ella cuenta las mejores historias de dragones. Lorenzo sintió su corazón apretarse. Ahí estaba un niño que amaba y era amado, independientemente de los secretos que rodeaban su nacimiento. Y ahí estaba una mujer que había arriesgado su propia vida para protegerlo, que lo había besado con pasión verdadera, que cargaba secretos que podrían destruirlos a todos. Cuando finalmente llevaron a Marta a sus aposentos, el hombro en su lugar, pero aún dolorido, el corte en la frente vendado, Lorenzo permaneció en el patio, observando las marcas en el polvo donde había pasado la carroza. Las huellas de los tres aún eran visibles en las piedras, las de él corriendo hacia el peligro, las de Marta salvando a Diego, las pequeñas marcas donde se habían arrodillado juntos bajo la protección de su manto. Un beso había cambiado todo. Un momento de pasión nacido del heroísmo y el alivio había transformado su relación formal de señor y criada en algo personal y peligroso. Lorenzo tocó los labios con los dedos, aún sintiendo el sabor de ella, aún sintiendo el fuego que había encendido en su pecho. Sabía que estaba caminando hacia un abismo. Pero por primera vez en meses, no le importaba la caída. Después de todo, algunas cosas valían cualquier riesgo. Y Marta Esperanza, con sus secretos, su coraje y su amor feroz por Diego, se estaba convirtiendo rápidamente en una de ellas. Deudas, expedientes y viejas alianzas. Las primeras horas de la madrugada encontraron a Lorenzo en su biblioteca particular, rodeado por montones de documentos que se alzaban como torres de papel amarillento alrededor de su mesa de caoba. La luz vacilante de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes forradas de libros, creando una atmósfera casi conspiratoria que combinaba perfectamente con la naturaleza de su investigación. El aroma de cera derretida se mezclaba con el olor característico de pergamino antiguo y tinta descolorida, una fragancia que siempre lo había calmado, pero que ahora parecía cargada de presagios sombríos. 2 días habían pasado desde el accidente en el patio, 2 días desde el beso que había cambiado todo entre él y Marta. Ella se recuperaba lentamente en sus aposentos, el hombro aún dolorido pero funcional, negándose a permanecer en cama mientras Diego necesitaba cuidados. Lorenzo la había visitado una vez, oficialmente para verificar su estado de salud, pero la tensión en el aire cuando sus ojos se encontraron fue tan palpable que inventó una excusa para salir rápidamente. Ahora, rodeado por el peso de la historia de su familia, trataba de dar sentido a los fragmentos de verdad que Marta le había revelado. El cuaderno de ella yacía abierto frente a él, sus páginas cuidadosamente catalogadas y comparadas con registros oficiales de nacimientos y muertes. Cada entrada era un rompecabezas en sí, escrita en un lenguaje codificado que solo alguien con conocimiento íntimo de la vida y la muerte podría descifrar completamente. Un crujido suave de la puerta lo alertó de una presencia. Rodrigo Vázquez, capitán de su guardia personal desde hacía más de 10 años, entró silenciosamente como una sombra. Era un hombre de unos 40 años, de estatura media pero hombros anchos de quien había empuñado espadas desde la juventud. Sus cabellos castaños empezaban a encanecerse en las sienes, y una cicatriz fina atravesaba su mejilla izquierda, recuerdo de una batalla contra bandoleros en las montañas de Granada. Excelencia, dijo Rodrigo en voz baja, acercándose a la mesa con la discreción de alguien acostumbrado a manejar asuntos delicados. Tengo la información que solicitó. Lorenzo alzó los ojos de los documentos, notando cómo la luz de las velas creaba surcos profundos en el rostro envejecido del capitán. Rodrigo era uno de los pocos hombres en quien confiaba completamente, un soldado leal que había servido a su familia desde antes del matrimonio con Isabel. ¿Qué descubriste? Rodrigo colocó sobre la mesa una carpeta de cuero gastado, atada con cintas rojas que ya habían conocido mejores días. Revisé los archivos personales de la difunta duquesa, como ordenó. Encontré correspondencia interesante escondida en un compartimento secreto de su escritorio. Lorenzo frunció el ceño.
¿Isabel tenía un compartimento secreto? En todos los años de matrimonio, ella nunca había mencionado tal cosa. Desató las cintas con dedos que temblaban ligeramente, revelando un fajo de cartas escritas en una caligrafía que reconoció inmediatamente como la de su esposa. La primera carta estaba fechada en mayo de 1822, 4 meses antes del nacimiento de Diego. Estaba dirigida a M.E., las mismas iniciales grabadas en el dije que había encontrado en el cuarto del niño. Querida Marta, comenzaba la carta, y Lorenzo sintió el estómago contraerse. Su carta me trajo gran alivio. Saber que puedo confiar en sus habilidades me da esperanza de que esta vez todo saldrá bien. Las pérdidas anteriores me dejaron con el corazón roto, y Lorenzo sufre en silencio, aunque trata de ocultármelo. Necesito darle un heredero. Necesito darle esa alegría. Lorenzo dejó de leer, la garganta apretándose con emoción. Isabel había sufrido tanto con las pérdidas anteriores, y él nunca percibió completamente la profundidad de su dolor. Continuó leyendo, cada palabra revelando capas de ansiedad y esperanza desesperada. Prométeme que harás todo lo que esté a tu alcance para que esta criatura sobreviva. Prométeme que usarás todo tu conocimiento, toda tu experiencia. No puedo soportar ver a Lorenzo enterrar otro hijo. Las manos de Lorenzo temblaron cuando dio vuelta a la página. La segunda carta era de agosto, 2 semanas antes del parto. Marta, los sueños me han estado atormentando. Sueño con cunas vacías y Lorenzo llorando sobre pequeñas tumbas. Me dijiste una vez que a veces el destino exige que tomemos decisiones difíciles para proteger a aquellos que amamos. Si algo sale mal, si esta criatura también, prométeme que encontrarás una manera. Prométeme que Lorenzo no tendrá que enterrar otro hijo. Lorenzo dejó caer la carta, el significado detrás de las palabras golpeándolo como un rayo. Isabel sabía. De alguna forma, su esposa había anticipado la posibilidad de lo que Marta terminó haciendo. Tal vez no los detalles específicos, pero la esencia de la decisión que sería tomada. Hay más, dijo Rodrigo suavemente, observando la palidez creciente del duque. La tercera carta estaba fechada una semana después del nacimiento de Diego. La caligrafía era más trémula, evidentemente escrita por alguien aún recuperándose del parto. Marta, mi ángel de la guarda. No sé cómo lo hiciste, pero nuestro niño está vivo y sano. Lorenzo está radiante, más feliz de lo que lo he visto en años. Cuando miro a Diego, veo esperanza donde antes solo había dolor. Que Dios te bendiga por todo lo que hiciste por nuestra familia. Lorenzo se cubrió el rostro con las manos, sintiendo como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Las implicaciones eran devastadoras. Isabel no solo sabía del intercambio, lo había solicitado indirectamente, preparando a Marta para tomar la decisión imposible que los salvó a todos de la tragedia. Excelencia, la voz de Rodrigo era gentil, pero preocupada, hay algo más que necesita saber. Lorenzo alzó los ojos, preparándose para más revelaciones. Don Duarte ha estado haciendo preguntas. Discretas, pero insistentes. Sabe que está investigando algo relacionado con la niñera. Don Duarte Álvarez era el consejero más viejo y, aunque leal a la familia, también era pragmático al extremo. Si sospechaba de cualquier cosa que pudiera manchar la reputación de los Mendoza, actuaría rápidamente para proteger los intereses de la casa, incluso si eso significara sacrificar individuos en el proceso. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre registros de nacimiento, sobre la experiencia previa de la señora Esperanza, sobre su investigación del accidente. También mandó a un hombre a verificar los archivos de la iglesia de San Miguel. Lorenzo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Si Duarte encontraba la tumba de Joao dos Santos e hiciera las conexiones correctas. Necesito hablar con Marta, murmuró,
más para sí mismo que para Rodrigo. Señor, Rodrigo vaciló, claramente incómodo, ¿puedo sugerir cautela? Si hay verdades aquí que podrían sacudir la estabilidad de la casa, tal vez sería mejor. ¿Mejor qué? Lorenzo lo miró intensamente. ¿Mejor vivir una mentira? ¿Mejor dejar que otros descubran primero y lo usen contra nosotros? Mejor proteger lo que ya fue construido, aunque sea sobre cimientos inciertos. La respuesta de Rodrigo era típica de un soldado, pragmática, enfocada en la supervivencia. Pero Lorenzo descubrió que ya no podía aceptar tal simplicidad. Las cartas de Isabel cambiaban todo. Su esposa no solo sabía del intercambio, prácticamente lo había ordenado. Y ahora él se estaba enamorando de la mujer que había cumplido ese deseo desesperado. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lorenzo rápidamente juntó las cartas e hizo una seña a Rodrigo para que las guardara. Pase. Para su sorpresa, fue Marta quien apareció en la entrada. Llevaba un vestido simple de lana gris, el brazo derecho aún en un cabestrillo discreto hecho de seda blanca. Sus cabellos estaban recogidos de forma menos rigurosa que lo usual, algunos mechones enmarcando su rostro de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Excelencia, dijo formalmente, pero Lorenzo notó cómo sus ojos se desviaron rápidamente de los suyos, como si también estuviera luchando con las memorias del beso compartido. Pido perdón por molestarlo a esta hora, pero necesito hablar con usted. Es sobre Diego. Lorenzo hizo una seña a Rodrigo, que se retiró silenciosamente, llevándose consigo la carpeta de cartas. Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como una cuerda estirada, cargada de todo lo que había cambiado y todo lo que permanecía sin decir. ¿Cómo está su hombro?, preguntó Lorenzo, más por cortesía que por real necesidad de saber. Mejorando. El doctor de Borbón dijo que en una semana estará completamente curado. Más silencio. Lorenzo observó cómo ella mantenía distancia, posicionándose cerca de la puerta como si necesitara una ruta de escape. La formalidad había regresado, pero él podía ver la tensión en sus hombros, la manera como evitaba su mirada directa. Dijiste que era sobre Diego. Marta respiró profundo, claramente preparándose para algo difícil. Anoche hizo preguntas. Sobre el accidente, sobre por qué me lastimé para salvarlo. Cuando le expliqué que fue porque lo amo, me preguntó si lo amaría incluso si él no fuera realmente mi hijo. Lorenzo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué le dijiste? Le dije que el amor verdadero no depende de la sangre, sino del cuidado y el tiempo compartidos. Pareció satisfecho, pero, vaciló, pero creo que alguien puede estar plantando dudas en su mente. ¿Quién? No estoy segura. Pero esta mañana, don Duarte visitó los aposentos de los niños. Dijo que quería verificar personalmente si Diego se estaba recuperando bien del susto, pero hizo preguntas extrañas. Sobre cuándo nació Diego, sobre cómo era cuando bebé, si era diferente de lo que esperábamos. Lorenzo cerró los puños. Duarte realmente estaba investigando, y ahora estaba involucrando a Diego directamente. Marta, dijo él, decidiendo que era hora de la verdad completa, necesito mostrarte algo. Caminó hasta la caja fuerte empotrada detrás de una estantería de libros, girando la combinación que solo él conocía. De dentro, retiró las cartas de Isabel y se las extendió. Rodrigo encontró estas cartas en los aposentos personales de Isabel. Léelas. Marta recibió las cartas con manos que temblaban visiblemente. Mientras leía, Lorenzo observó las emociones sucederse en su rostro, sorpresa, comprensión, alivio y finalmente una tristeza profunda. Ella sabía, susurró Marta cuando terminó. La duquesa sabía lo que yo haría.
Más que eso. Te pidió que lo hicieras. Lágrimas brillaron en los ojos de Marta cuando devolvió las cartas. Todas esas noches en que me atormenté, pensando que había traicionado su confianza, que había mentido a una mujer buena, y ella ya sabía. Quería que lo salvara del dolor de perder otro hijo. Lorenzo se acercó a ella, deteniéndose a solo un brazo de distancia. Podía sentir el calor emanando de su cuerpo, el perfume sutil de lavanda que siempre la acompañaba. No traicionaste a nadie, Marta. Salvaste a mi familia. Salvaste mi matrimonio. Salvaste mi cordura. Pero ahora otros sospechan. ¿Y si don Duarte descubre? Si descubre, lo enfrentaremos juntos. La palabra juntos flotó en el aire entre ellos, cargada de promesas que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir. Marta alzó los ojos para encontrar los suyos, y Lorenzo vio ahí una vulnerabilidad que lo hizo querer envolverla en sus brazos y protegerla del mundo. Lorenzo, ella dijo su nombre nuevamente, y él sintió el mismo escalofrío que había experimentado durante el beso. No entiendes lo que estás diciendo. Si la verdad se revela, no será solo sobre Diego. Habrá investigaciones sobre todos los partos que atendí, todos los registros en mi cuaderno. Otras familias podrían ser destruidas por asociación. Lorenzo asintió gravemente. Había pensado en eso durante las largas horas de vigilia. La revelación sobre Diego podría desencadenar una avalancha de sospechas sobre otros niños, otros nacimientos, otras familias que confiaron en Marta durante momentos de desesperación. Entonces tenemos que encontrar una manera de proteger a todos, dijo, extendiendo la mano para tocar ligeramente su rostro. A ti, a Diego, a las otras familias. A todos. Marta se inclinó ligeramente en el toque, los ojos cerrándose por un momento como si absorbiera la sensación. ¿Cómo? Don Duarte no es tonto. Si sospecha, no desistirá fácilmente. Déjame lidiar con Duarte. Es leal a la familia por encima de todo. Si logro hacerle entender que revelar la verdad perjudicaría más que protegería a los Mendoza, retrocederá. ¿Y si no puedes? Lorenzo sostuvo su rostro con ambas manos, obligándola a encontrar su mirada. Entonces encontraremos otro camino. Pero no voy a dejar que te lastimen a ti o a Diego. Eso te lo prometo. Ella puso las manos sobre las de él, entrelazando sus dedos en una intimidad que envió ondas de calor a través del cuerpo de Lorenzo. Si revelo, las familias serán destruidas, murmuró ella, haciendo eco de sus propios temores. Si callo, seré cómplice. A veces, dijo Marta suavemente, el valor está no en revelar la verdad, sino en cargar con el peso de ella para que otros no tengan que cargarlo. Lorenzo la miró, esa mujer extraordinaria que había salvado a su hijo, que había besado con pasión, que cargaba secretos que podrían destruir mundos enteros, y supo que estaba perdido. No solo en la complejidad de la situación, sino en ella. En sus ojos oscuros, en su valor feroz, en su capacidad de amar sin reservas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Lorenzo bajó las manos a los hombros de ella, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la lana del vestido, la fuerza de la mujer que habitaba aquel cuerpo delicado. Vamos a proteger a nuestra familia. A todos ellos. A Diego, a ti, a las memorias de Isabel, a las otras familias que podrían ser perjudicadas. Y vamos a encontrar un camino que honre tanto la verdad como el amor. ¿Y nosotros? La pregunta salió como un susurro, pero cargaba el peso de todos los imposibles entre ellos. Lorenzo se inclinó hasta que su frente tocó la de ella, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio íntimo que habían descubierto bajo su manto en el patio. No lo sé, admitió honestamente. Pero sé que ya no puedo imaginar un futuro sin ti en él. La campana de la torre dio las 4,
recordándoles que el amanecer se acercaba, y con él, otro día de secretos cuidadosamente guardados y decisiones imposibles. Pero por ahora, en la quietud de la biblioteca, con las cartas de Isabel como testigos silenciosas de verdades complejas, Lorenzo se permitió creer que tal vez hubiera un camino a través del laberinto de mentiras y lealtades. Tal vez el amor fuera, después de todo, la única brújula confiable en un mundo construido sobre cimientos inciertos. Deja tu like si apoyas este amor prohibido, tanto como nosotros. Y aprovecha para suscribirte y continuar siguiendo cada detalle de este romance. Así no te pierdes la continuación de esta historia y de muchas otras repletas de amor.